Que el kirchnerismo va a decir vuelve Videla, la dictadura militar, vuelve Macera, las torturas, los secuestros. No, estamos hablando de Fuerzas Armadas con un rol, un cumplimiento institucional. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sin ninguna duda, con apoyo logístico, sostén operativo. Sí. Por ejemplo, cuando se trasladan fuerzas federales de seguridad como la Gendarmería en los aviones Hércules de la Primera Brigada, la Fuerza Aérea, comandada por pilotos de la Fuerza Aérea, militares, armados, con su pistola en el pectoral, transportan fuerzas de seguridad. Y es una intervención directa en la inseguridad. Sí. Cuádruple anuncio del gobierno nacional, poneme lo que anunció recién Manuel Adorni. Arancelamiento en universidades nacionales, número 1. Número 2, fin de gratuidad en hospitales públicos para extranjeros. Número 3, expulsión inmediata de delincuentes con delitos en flagrancia. Número 4, endurecimiento de ingreso el país para chorros, para delincuentes. Cuidado porque, insistimos, ya hay varias provincias que están aplicando el cobro de aranceles en materia de salud. En salud, sobre todo, Johnny, lo repasamos recién, Jujuy y Salta, las dos que más ruido hicieron en su momento, porque eran las dos que más recibían en términos de proporcionalidad, extranjeros, sobre todo de Bolivia, pero también se plegaron en su momento Mendoza y Santa Cruz, con mucho turismo ingresante desde Chile. Arranco por facultades. A ver, tema extranjeros en facultades. Poneme cantidad o porcentaje de extranjero en la UBA. En la UBA. Bueno, ahí tenés medicina muy alto, ¿no? Sí, de las más altas. El 22,5% son extranjeros, después odontología el 12%, ingeniería el 8%. Eso es lo más fuerte. Después vienen porcentajes bajitos. Sí, y medicina muy por arriba del promedio, como contamos acá incluso en momentos del conflicto universitario. Acá de vuelta, la polémica tiene que ver con la ley, en definitiva, de educación superior, porque lo que plantea es que extranjeros no residentes por eso, no pueden estudiar, en definitiva. Y entonces, ¿cuál es la correlación entre lo que anuncia el gobierno y lo que va a pasar en la vida real? Es el punto quizás del que menos se conoce incluso hasta el momento, amplió un poco más respecto a la salud. Lo que plantea también hoy Adorni en conferencia de prensa es abrir la posibilidad de, es decir, algo que no podía ocurrir, bueno, ahora se podría ocurrir. Falta conocer detalles, por supuesto, de la reglamentación de todo. Bueno, vamos a salud. Salud pública, fíjate lo que pasó en Salta. En Salta hubo cambios muy fuertes, lo que decía Nico. Bajó un 80% la concurrencia a partir del cobro extranjero, ¿no? 80% y te cobran esto. 100 lucas la internación, 200.000 pesos la internación en salas intermedias, 245.000 pesos por parto. Esto pasó en Salta. Venían a tener a sus hijos acá. De hecho, solamente a eso, ¿no? Esa es la diferencia. En las ciudades limítrofes, como en Orán, pasó de 300 pacientes por día a 5 en el hospital de Orán. Mirá Jujuy. Entre enero 2023 y agosto 2024 se atendieron 77.000 extranjeros, de los cuales 71.000 son bolivianos. Claro, casi 93%. Bueno, pero cuando uno toma estas cifras y después ve que del otro lado no ocurre lo mismo, digo, el concepto de reciprocidad es cuando se genera este conflicto. Digo. Bueno, por algo cruzan, ¿no? Bueno, por el tour sanitario. Claro. De hecho, diputada Gemeyer, te pido opinión y vamos a ver un Milei que ya en el 2017 en Intratables venía se le mataban de risa. Solo te spoileo esto. ¿Estás a favor, Sabrina, de lo que anunció hoy el gobierno? Creo que hay que separar lo que es educación y lo que es salud, pensarlo independientemente. La pregunta que ustedes hacen sobre el impacto en educación, yo la tengo. A ver. Porque, tengamos en cuenta qué es un extranjero. Porque un extranjero que viene a vivir a la Argentina, que es residente, que paga sus impuestos, que muchas veces labura acá también y todo, ¿lo seguimos considerando un extranjero en estos términos o no? Los números que tenemos, que son muy altos en el caso de medicina, tienen que ver con un convenio que tiene la Argentina con Brasil. Son brasileros, no son de cualquier país, son de Brasil. ¿Por qué digo medicina, esto? ¿no? Sí, y se nota, claro. Sí, porque Brasil es el único país que pueden venir los jóvenes, inscribirse en nuestras carreras, aunque todavía no tengan la residencia. En el resto de los casos se necesita la residencia en Argentina. O sea, ya pasaron un tiempo hasta que... Entonces, yo no sé muy bien cómo igual se va a aplicar esto. Porque esto es parte del Argentina. Porque esto es parte del Mercosur. Bueno, entiendo que es parte de lo que va a cambiar, ¿no? Y eso está bien, porque antes era un trámite, era más fácil que ir a comprar un kilo de carne, sacar la residencia en Argentina. Eso tiene que cambiar. Milei ya venía hablando de esto en 2017. A ver. Empieza a haber un problema con la inmigración. Básicamente, cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros padres de afuera, vinieron a ganarse el pan con el sudor de la frente y no había estado del bienestar. El problema arranca con la inmigración cuando hay estado de bienestar. Cuando vos tenés estado de bienestar,
¿sí? O sea, el gasto público. A ver, digo, esto es bastante viejo porque cuando Roma... ¿Para qué se te están riendo la cara? Cuando Roma estableció la nona, que era el pan y circo y el pan gratis, de 250.000 habitantes pasó a más de 1 millón y Roma quebró. El Brexit, Milei, fácil. Bueno, fácil. el Brexit, que es lo mismo, ¿sí? Quiebra, ¿por qué? Digamos, básicamente porque te entran los extranjeros a disfrutar lo que pagan de impuestos los locales. Y los locales después se enojan. Es decir, ahí está el problema. Si vos querés inmigración abierta, no tenés que tener estado de bienestar. Si tenés estado de bienestar, tenés que poner... ¿Para qué Valdés se tentó? Interesante, ¿no? Porque en ese momento le decían, no se entiende, Milei, es muy complicado, es muy largo, es muy aburrido, nadie lo entiende. Yo creo que la gente sí lo entendía. Sí, claro. Nosotros no lo entendíamos, los panelistas, los conductores, ahí no sé quién estaba... Valdés se reía. La frase fue muy clara. Él dijo, el problema es cuando los extranjeros te entran a disfrutar lo que pagan los locales con impuestos. Fue bien clarito. Eso es el populismo. En ese momento era, está hablando de Milton Friedman, ¿quién es este loquito? Pero, bueno, ahí empezó todo. Porque ahí empezó todo. De salud estamos todos. Que vengan a Argentina a hacerse cirugías estéticas. Claro. ¿Para qué? Al punto del absurdo. Obviamente. El caso Mendoza. El caso Mendoza es que más también claro. se pueden pensar algunas alternativas, como por ejemplo que haya acuerdo entre los países. Claro. Y si hay operaciones de emergencia, entonces que sea... Bolivia, Brasil, Uruguay, que se arregle con el Estado argentino y que haya reciprocidad. A ver, Waldo, ¿querés opinar? Ya te meto en el tema seguridad, pero esto tiene que ver con seguridad también. Mira, hoy se expresó, vamos al tema salud, porque se expresó, estuve hablando antes de venir acá con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos menos del 1%. Claro, lo mismo que pasa en provincia. Menos del 1% de pacientes no residentes que se atienden en consultas programadas. Bien. Conceptualmente, ideológicamente, yo asiento. Todos los que tuvimos alguna posibilidad de viajar sabemos que uno no puede ir afuera a un hospital en cualquier capital, en cualquier lugar del mundo y pedir que te atiendan por una patología preexistente y demás. Claro. Así que ideológicamente coincido porque además es en reciprocidad con lo que pasa en otros países. Claro. Ahora, prácticamente... Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires de un hecho que no mueve la ciudad no. También es cierto, Waldo, tanto en la ciudad como en provincia, 2 distritos de los más poblados, pero que tienen una tasa realmente muy baja en la ciudad, como bien decía, por abajo del 1%, en la provincia está cerca del 0,5%, pero incluso una particularidad que marca la pauta de esto que venimos hablando, es más alta la tasa en internación y en consultas programadas que en guardias. Es decir, vienen más de manera programada a atenderse que por una casualidad, digamos, una emergencia. Mirá, entre 2013 y 2015, toda la gente que entró a la Argentina con la famosa Patria Grande, poneme, se radicaron legalmente en Argentina. Mirá esto. Sí, mirá la cantidad de... 2.300.000 extranjeros. 2.300.000 extranjeros entre 2013 y 2015. Mirá el desagregado, Johnny. A ver, 312.000 paraguayos. Impresionante, ¿eh? 230.000 bolivianos. Recién marcábamos que en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires es muy fuerte. Digamos, el sector de la comunidad boliviana. 123.000 peruanos. 2003-2015. 2003-2015. No, claro, porque... ¿Te sorprendió? Están venezolanos. Pero fue después del 2015. Tenés alrededor de 200.000 venezolanos. Ah, mirá. Claro. ¿Qué más, Brunito? 21.000 brasileños. Fíjate cómo ya el número ahí se achica, baja mucho. 18.000 chinos, 17.000 colombianos, 16.900 chilenos y 16.200 uruguayos. Yo creo que si uno actualiza incluso ahora estos números... Tenés venezolanos, claro. Y además tenés que agregar a la cantidad de rusos impresionante que hay. Rusos, hay que hablar. Eso es muy interesante para hablar con tienen 9 años estos datos. Que estos sean los últimos datos que tenemos es un problema también, ¿no? Porque no está la inmigración venezolana, porque no están los rusos, como decían ustedes. Claro. Yo recuerdo que en 2016 ya Miguel Pichetto adelanta y se pudre todo. Él dice una frase que para hoy no es nada, pero en ese momento creo que habla de la resaca peruana o algo. A ver, veámoslo, dale. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema
desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. Y es directamente relacionado a lo que estamos hablando, este urgente, porque el gobierno de Javier Milei tiene decidido sacar por decreto una nueva reglamentación de la ley de defensa. Atención, doctor Romero, ¿qué significa esto? Más poder para las Fuerzas Armadas, fuerte la carátula, para combatir el delito. ¿Ese es Milei? En las calles, o sea, en palabras menos elegantes, lo que dice esa placa, sacar los tanques a la calle para combatir el narcotráfico y el terrorismo. O sea, que las Fuerzas Armadas puedan participar de dos cosas. Carteles narcos, siempre con cuestiones logísticas, porque acá hay que reformar la ley, sobre todo el decreto Garré, ahora lo va a explicar el doctor Romero, y combatir grupos terroristas. Ahí hay dos ejemplos. Crimen organizado, ¿no? Claro, crimen organizado. Para esto, ¿qué tiene que pasar, Marcelo? Gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer bienvenido. estar nuevamente acá. Sin ninguna duda, el mundo cambió. No existen más las guerras tradicionales de principios y mitad del siglo XX, un Estado contra otro, plantando la bandera en el territorio extranjero. Nuestras Fuerzas Armadas tienen o tenían una ideología pasada de moda. Hoy en día las guerras se producen en portales de internet o en terminales de computación. Claro. El narcotráfico, el cibercrimen, el terrorismo, el narcoterrorismo, tranquilamente pueden estar en la otra punta del mundo, en otro extremo del mundo, y ser necesaria una reforma integral del concepto de defensa. Del concepto de defensa, del concepto de inteligencia estratégica, es decir, la inteligencia militar. Y cuando tenemos una realidad como es el narcotráfico, instalada en la República Argentina, algo que no se puede negar. Si algo le destaco, yo soy Nobel en el Ejecutivo. Claro. Llevo un año. Subsecretario de Seguridad, ¿no? De investigación criminal, del Ministerio de Seguridad. Sí. Ahí me asombraba, porque en el judicial la esencia es la discusión, el debate. Cómo había temas que no se podían debatir, estaban prohibidos, no se podía decir delincuente por estigmatizante, no se podía hablar arancel en la universidad, era casi... Pacho. No, era como decir una frase contraria a la religión. Había religiones laicas. Hoy en día se discute. Y esa discusión, y yo escuchaba a Sabrina, nuestra diputada, coinciden en algunas cosas y en otras no. Y ese debate se lleva a cabo en el Congreso, en las legislaturas, en los estudios de televisión. Y es un avance significativo. ¿Y esto, que estén los militares con un rol mucho más activo que antes, es volver a Videla, a Macera? Digo, porque el kirchnerismo está cantado, ¿no? Lo que va a venir esa página hay que cerrarla definitivamente. No, yo te digo, están ni muertos. me lo digas, pero estoy seguro de lo que va a venir ahora, ¿no? Los militares el kirchnerismo diciendo, es la derecha. Está bien. ¿Los militares del proceso están muertos o están encerrados? Ok. Los generales que están a cargo de la fuerza, los brigadieres, los almirantes, los comandantes superiores de las fuerzas de seguridad son hombres y mujeres de la democracia, formados en la democracia y, lo más importante, con convicción democrática. ¿Waldo? ¿Estás de acuerdo? Primero coincido plenamente con el doctor Romero. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en enero, constituimos una unidad de objetivos sensibles de terrorismo. Donde empezamos a capacitar a la policía. Hace poco tuvimos un congreso de 15 ciudades que están viniendo a copiar esto. Este modelo que llevamos adelante por indicación del jefe de gobierno Jorge Macri, porque en esa línea yo no tengo a cargo como ministro de Seguridad de la Ciudad Fuerzas Armadas, pero antes las fuerzas jurisdiccionales no se ocupaban de esto. Entonces nosotros teníamos un pequeño destacamento y ahora tenés permanentemente, tuviste en Rusia un ataque a un teatro, tuviste en el Bataclan en París. Bueno, te corro lo que pasó en Medio Oriente. Tuviste a varios estadios en Europa. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que estas son las fuerzas de la democracia. La cantidad de Fuerzas Armadas que tenemos desperdiciadas. 77.000 personas, 48.000 del Ejército, 16.000 de la Armada, 13.000 de la Fuerza Aérea. Y te digo, Johnny, también hay que analizar el tema del material, porque muchos, los aviones en muchos casos no funcionan, Quería preguntarle a Romero algo concreto. Hoy, por ejemplo, la Fuerza Aérea no puede salir a interceptar una avioneta narco. No está, no está permitido en la reglamentación, ¿o puede? ¿Cómo cambiaría esto? Sí,
puede hacerlo, lo que no puede hacer es derribarla. Claro. Se hizo hace poco, justamente con una escuadrilla Pampa, que hizo aterrizar forzosamente a una avioneta narco y después se pudo capturar a los imputados. Pero evidentemente hay que actualizarse y hay que actualizar también el criterio de las escuelas militares. Ya, mira, el año pasado, por ejemplo, Bullrich ya adelantaba que iban a hacer un cambio con respecto a los militares, se veía venir. A ver, dale. Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. ¿Y cómo entras? Bueno, con las fuerzas federales con las que vos podés entrar. Pero no podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado en Rosario. No con las Fuerzas Armadas. En principio no, porque en este momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. La ley de seguridad interior no en principio. Esa respuesta. La ley de seguridad interior. A los 6 meses preparadas y cambiando las leyes, dándole también la seguridad, podrías hacerlo. Bueno, por eso te pregunté. Pero no el primer día, porque no tenés... Por eso decimos, ojo, porque el kirchnerismo va a decir vuelve Videla, la dictadura militar, vuelve Macera, las torturas, los secuestros. No, estamos hablando de Fuerzas Armadas con un rol, un cumplimiento institucional. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sin ninguna duda, con apoyo logístico, sostén operativo. Por ejemplo, cuando se trasladan fuerzas federales de seguridad como la Gendarmería en los aviones Hércules, la primera brigada, la Fuerza Aérea, comandada por pilotos de la Fuerza Aérea, militares, armados, con su pistola en el pectoral, transportan fuerzas de seguridad. Y es una intervención directa en la inseguridad. Sí, Waldo, y vamos a ver a Fernando Soto, que hoy se lo tuvo que aclarar a algunos periodistas, esto de tranquilos, no vuelve la dictadura. No, cortito, que de hecho ya ocurre. Nosotros como policía jurisdiccional, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja todos los días con las fuerzas federales. Trabajamos no solamente cuando hay piquetes vinculados a organismos federales, sino que, por ejemplo, ayer la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en el límite con Paraguay un prófugo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que esto está ocurriendo. Sin embargo, Fernando Soto, que es colega tuyo ahí en el Ministerio de Seguridad, compañero tuyo, dijo esto, mira. No, lo que se está haciendo es mencionar a las Fuerzas Armadas dentro de la operación de logística que sí pueden hacer. No es una acción directamente que vaya más allá de las leyes que limitan el uso de las Fuerzas Armadas para supuestos de terrorismo en el exterior. Primero hay que saber de dónde provienen. Entonces, ellos dicen somos de Rosario, y si es una amenaza exterior, que nos vamos a operar al final para empezar a investigar, no. Hay que tener la fuerza para usarla en la medida que lo autoriza la ley. Y la necesidad de aplicación, las dos cosas a la vez. Si es una amenaza exterior, ¿están los servicios de inteligencia o no? Y estarán trabajando. Pero no el ejército, no las Fuerzas Armadas. ¿Y quién te dice que está trabajando ahora el ejército y las Fuerzas Armadas? Es un anuncio del presidente, no tengas miedo. Te van a cuidar, quédate tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo, no vuelven los militares, no hay dictadura militar. Lo que hay es la ley, el imperio de la Constitución. Quédate tranquilo, te vamos a cuidar. Lo que estamos diciendo es justamente eso. Quédate tranquilo, te vamos a cuidar. Tenemos fuerza suficiente. Bueno, señores, atención Romero, atención diputada, Igualdo también. Empleados públicos, a diciembre comienza el proceso, para usted también, el proceso de evaluación a empleados públicos del Estado Nacional. Poneme la nota de Clarín y ya está la profe ahí. Bombos y malestar por el examen a empleados públicos a pocos metros de la oficina de Caputo. Los empleados hicieron una asamblea en el 5º piso. El examen comenzará la semana próxima. Profesora Vázquez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Silencio, alumnos, por favor, silencio. Estamos en situación de examen. Por favor, hagan silencio, no miren la hoja del compañero. ¿Todos nosotros? Los del fondo. Me dijo que me puedo copiar. No, vos no te podés copiar. No. Ahí los del fondo, a ver si se dejan de hacer ruido. ¿Qué tenés? ¿Bolillero? ¿Qué tiene? Disculpe, profesora. Tenemos bolillero, sí, porque va a ser un multiple choice. En realidad no va a haber bolillero. Va a haber laptops y 40.000 empleados públicos van a empezar a hacer este test de idoneidad. Ok, está bien, yo lo hago igual, no hay problema. ¿Vos decís que aprobás? Ya terminé yo. Vos sos un caradura. No empezó y ya terminaste. Excelente alumno. A ver si hacen silencio. Yo estoy un poco nervioso porque no me gustan los exámenes. Bolilla 5, a ver, alumno Viale. Alumno Viale. Yo estoy un poco nervioso. A ver. Una pregunta panza, de educación cívica, porque van a tener conocimientos nivel secundario.
Pasámela. ¿Qué preguntas van a aparecer? ¿Qué es el GEDE, por ejemplo, que hizo Massa? ¿Va a aparecer o...? No sé lo que es el GEDE. Una parte de razonamiento matemático, razonamiento lógico, una parte que tenga que ver con la especificidad de la tarea que conduzca el empleado. Y una parte también de conocimientos generales. Atención. Primera pregunta. A ver, alumno Viale. La madre, ¿Qué forma de gobierno adopta la nación argentina? ¿Representativa, republicana y federal? ¿Democrática, popular y federal? ¿Democrática, republicana y federal? ¿O democrática, representativa y republicana? Muy bien, alumno Viale. Recuerden ¿Sigo cobrando? Por ahora sí. Esto va a ser condición sine qua non para renovar el contrato para los actuales Eso es fuerte. empleados El aplauso públicos. ¿Qué tiene que ver esto con el empleo público? Digamos? ¿Por qué no sé, un empleado de salud, por qué le hacen esta pregunta? Claro, bueno, no necesariamente. Seguramente le van a hacer preguntas que tengan que ver con su área, pero también les van a hacer preguntas que tengan que ver con la administración pública en general, un poco también de razonamiento matemático y también un poco de Constitución, por ejemplo. Saberes básicos de la Constitución. A ver, alumno ¿cuál es el joven? mecanismo? ¿Alumno joven? Alumno a ver, joven. Presta atención. ¿Cuál es el mecanismo para reformar la Constitución nacional? 4 opciones. Esta es fácil. Esta es fácil. Para mí que conteste la diputada Agmelleda. A ver si están tan gancheras. Por una ley que convoque a una convención constituyente. Muy bien. Esta es fácil porque estuve escuchando el podcast de Rodrigo Muy Ricardo. bien, vamos con el bolillero. Recopiado para mí, Va a haber también, recuerden que preguntas de matemáticas los van a resolver. No, matemáticas no contesto. Y ahí en somos una periodistas. Yo estudié periodismo para no estudiar matemáticas. ¿Hay alguna de matemática que se pueda ver o...? Ahora no, porque fuimos buenos. Estuvimos buenos. Pues. ¿Qué más? ¿Cuál es la tercera, profe? Pregunta número 6. A ver, la 6. ¿qué frase de Gandhi. Mahatma Gandhi resulta Pará. Perdón. De bachillerato para la sub-20. ¿Esto le toman en serio los empleados públicos? Y puede llegar a ser una pregunta de examen. A ver. ¿Qué joda? Y bueno, sí, es importante, cultura general. Sí. A ver, vamos con las opciones. Gandhi enseñaba a resistir sin recurrir a la violencia. Verdadero. Gandhi bogaba por la no violencia. Verdadero. Bueno, pero... Gandhi consideraba la violencia necesaria en casos extremos. No, la C es mentira. Ese era Fidel. Pero está muy bien esto de A o B. La A y la B son casi iguales. No son casi iguales. Es comprensión de texto. Comprensión de texto también es una importante de los exámenes. Sí, claro. ¿Y cuál era la C? Exactamente. A ver, pónganme en pantalla nuevamente las opciones. Sí. La C es falsa, claro. La C es la falsa. Descartada. Comprensión. Claro. Resistir sin recurrir a la violencia o bogaba por la no violencia. A ver, los quiero escuchar, alumnos. No, por la resistencia. Para mí la C. No, la C. La respuesta es la C, perdón. La C. La C es la incorrecta. ¿Cómo la C? Es la A. No. Es la A, muchachos. ¿Qué frase resulta falsa? Ah, qué frase. Ahora ¿viste? Chicos, Voy a pedir licencia psiquiátrica si me siguen. No, eso no. Es la C. Bueno, a ver, igual tengo algo para mostrarte, Guada. Sí, el señor Tano Catalano, que es el líder de Arte Capital, tiene la solución para todos. ¿Saben qué? Copiarse. Mira. El bloqueo emocional que hay. Claro, por angustia. Es que, de verdad, no se puede. Cada 3 meses pensás que ya no tenés trabajo, no te dan tareas, tu salario es una mierda. Chicos, yo tengo 30 años de antigüedad, categoría profesional. Este mes cobré 852.000 pesos. De verdad que es muy difícil, porque el hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos que laburamos en el Estado. Sí. Se cae a pedazos. Y entonces ahora además hay que rendir matemática. Es realmente muy grosero. Entiendo que los exámenes empiezan en los próximos 45 días, ¿no? Sí, y además lo van a hacer adentro del Ministerio de Defensa de la Nación porque tienen miedo que los sindicatos boicoteemos. Yo te digo la verdad, nosotros la semana que viene, obviamente esta semana movilizamos el 5 y la semana que viene vamos a hacer medidas directas sobre el Ministerio de Sturzenegger. Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Si la llegas a ver, ¿no? Es más fácil por WhatsApp. ¿Escuchaste lo que dijo? Si es necesario, voy a poner un camión con las respuestas adentro.
fenómeno este pibe, ¿no? Con lo que estamos lidiando es con esto, ¿no? ¿Por qué hace falta un examen? Primero, los países que nosotros respetamos, que tienen burocracias que están formadas, pasan por exámenes. Claro. No es que lo eligen porque es el sobrino de, porque es el amigo, el amante a dedo. claro. Eso es lo que pasa con nuestro Estado. O fíjate y es parte del problema. La cantidad de empleados que tenemos. A ver, no estamos diciendo que todos sean lo que dice Sabrina, amante, ñoquis, pero bueno, hay que revisar. Poneme AFIP, ANSES, CONICET, ahí tenés cantidad y lo que nos sale. En AFIP hay 21.000, en ANSES 12.000, en CONICET 15.000, en Trenes 23.000, en PAMI 12.000. Y en la columna de la derecha tenés lo que nos sale a todos nosotros en cantidad de salarios. 96.000 millones de pesos solamente en la AFIP. Poneme la otra placa. Aerolíneas 10.000, Correo Argentino 12.000, Ministerio de Economía 9.000, AIXA 6.000, INTA 6.000 y a la derecha, de vuelta, La Plata. la suma en salarios, ¿no? Sí. Después tenemos Vialidad Nacional, Hospital Posadas, SENASA. Esto se acaba de conocer, son datos actuales. A ver, es simple, Johnny. Desde la década del 90, el Estado amplió el 50% el presupuesto y el 50% la cantidad de empleados, pero los servicios que brinda ese Estado fueron cada vez peor. O sea que ese aumento de presupuesto y ese aumento de empleados no se reflejaron en una mejora de servicios. Waldo y Marcelo, ¿están a favor del examen de idoneidad pública a los funcionarios? Yo estoy en concordancia con lo que decía Sabrina Ahmechet, porque hay que mirar la letra y el espíritu. Claro. La verdad, sinceramente las preguntas no me parecen muy adecuadas. A mí tampoco. Pero sí estoy de acuerdo en que tengamos una burocracia calificada. La palabra burocracia no es buena o mala en sí misma. Si vos vas a ver a un funcionario por ejemplo, nosotros que estamos vinculados a la seguridad, nadie llega a la seguridad en un año. Cuando te llega alguien a ser un comisario mayor, un comisario general, estuvo muchos años. Y ellos dan examen todo el tiempo, por ejemplo. Ahora se presentan a la nómina de ascenso, ahora en diciembre, y dan examen. Y también tienen que darlo, que den examen que corresponde, ¿no? ¿Marcelo? Coincido plenamente, y sobre todo los funcionarios que tenemos responsabilidad sobre las fuerzas federales o policiales, como comandancia política, uno no puede confundir a un militar con un policía, a un policía con un gendarme o a un gendarme con un boy scout. Claro. O sea que lo elemental lo tenemos que saber, más allá de que hemos sido elegidos por el ministro y designados por decreto, ser capacitados y ser examinados, sí, estoy de acuerdo.